administrativo, tanto de la Fiscalía Especializada de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, así como de otras fiscalías penales que se encuentran unidos en estas conferencias, ¿no? Esta tarde ha sido convocada por la unidad académica dentro del rol de conferencias y siguiendo con nuestro programa de capacitación. En esta tarde gozaremos de la disertación de la doctora Sofía Rivas. La próxima semana también contaremos con la participación de la doctora Susana Castañeda, que por motivos de fuerza mayor no pudo estar presente el día de ayer, pero le deseamos la mejor bienvenida a la doctora Sofía Rivas, quien nos disertará sobre un importantísimo tema y sobre todo de mucha actualidad, como es la violencia familiar contra la mujer, análisis dogmático, jurídico penal, comentarios al acuerdo plenario 9 del año 2019. Bueno, sin más preámbulos, dejamos a la doctora Carmen Graciela Miranda Vidaurre, representante del presidente de la Junta, a cargo de la inauguración de este evento académico. Muy bien, muchas gracias, doctora Mariana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Hilda Sofía Rivas Lamadrid. Un especial saludo para usted. Bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la Unidad Académica del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lambayeque. Un saludo cariñoso también a todos los fiscales superiores, fiscales provinciales, adjuntos superiores y adjuntos provinciales, así como al personal administrativo que asiste a estas conferencias magistrales que se han señalado para la fecha. Y doctora Hilda Sofía Rivas Lamadrid, nuestro especial agradecimiento, tenga usted la más cálida bienvenida en nombre y representación del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque. Agradecemos mucho su participación en este ciclo de conferencias. Sabemos que usted es una mujer muy preparada, muy especializada en el tema, de manera tal que los conocimientos que hoy día brinde a todos los que estamos ansiosos de escucharla y poder compartir sus experiencias y sus conocimientos sean pues muy fructíferos para nuestra labor cotidiana que desarrollamos hace ya algún tiempo en estos casos de violencia familiar. El análisis dogmático que tal como se titula su ponencia de hoy día, va a ser muy interesante, puesto que abre otra serie de ventanitas para poder entender mejor lo que significa la forma como debemos abordar estos problemas en el día a día en nuestro trabajo. Bienvenida nuevamente y sin más preámbulos, declaro inaugurado este ciclo de conferencias, agradeciendo siempre a las señoras fiscales superiores, doctora Mariana Vázquez y la doctora Joana del Río, que siempre están permanentemente preocupadas por el desarrollo de estos temas y nuestro aprendizaje. Muchas gracias. Bienvenida nuevamente, doctora. Gracias por sus palabras, doctora Carmen Miranda. También queremos agradecer la participación en estas conferencias de la presidenta de nuestra unidad académica, la doctora Giovanna del Río Carreño. Bueno, en este momento daremos lectura a la hoja de vida de la doctora Hilda Sofía Rivas Lamadrid. Podemos decir que ella es fiscal adjunta superior penal, especializada en delitos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar del Distrito Fiscal de Lima Este. Es miembro de la Comisión Supervisión y Monitoreo de Casos vinculados a la Ley 30.364 en el Distrito Fiscal de Lima Este. Amicus curiae ante el 9º Pleno Supremo Penal en calidad de especialista de delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Adjunta en docencia del curso de Derecho Penal 2, parte especial, dictada por el doctor Víctor Prado Soldarriaga en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De dos libros colectivos, el delito de feminicidio en el ordenamiento jurídico peruano y medios de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar desde el enfoque y análisis penal, invitada por las revistas jurídicas Gaceta Penal y Actualidad Penal. Bueno, pues sin más preámbulos, con el violencia familiar y contra la mujer, análisis dogmático penal, tendríamos el acuerdo 9-2019.
Muchas gracias. Sí, se escucha. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias, gracias. En principio, pues, sí. Doctora Vázquez, ¿no? A ver. Disculpe, ¿se escuchan? Perfecto. Bueno, en principio quiero agradecer la gentileza que ha tenido el Distrito Fiscal de Lambayeque en invitarme. Gracias por las gentiles palabras de la doctora Carmen Miranda Vidaurre en representación del doctor Arteaga Vera. Igualmente quiero agradecer la presencia de la doctora del Río Carreño y la gentileza de la moderación, pues, de la doctora Mariana Vázquez. Y en principio agradecer, pues, la gentileza que han tenido de convocarme para compartir, ¿no? En realidad los delitos de violencia abordados desde el análisis dogmático penal los vengo trabajando desde el año 2017. Me llama mucho la atención este tipo de delitos y como operadora jurídica, como fiscal, mucho me llamó la atención el no poder aplicar principio de oportunidad para estos delitos, ¿no? Entonces, el artículo 25 de la ley 30.374 nos prohibía la aplicación de la conciliación para estos delitos y es por ello, pues, que empecé a profundizar para ver cuál era el motivo por el cual no podíamos aplicar principio de oportunidad, siguiendo el hilo que nos dejaba la ley 26.260, derogada por la ley 30.364, pude advertir que el derecho de familia trabajaba los delitos de violencia justamente en atención a determinadas características apoyadas en la psicología que nos fue dejando el camino para poder analizar, ¿no? Y es así que, bueno, he ido investigando todo lo que son los delitos de violencia y haciendo a partir del análisis desde la psicología y conocimientos extrapenales, abordando desde la dogmática penal, de tal forma que he podido proponer, hacer una propuesta de una interpretación restrictiva de estas normas. Bueno, vamos a empezar con la ponencia. Permítame un momentito para ver la presentación. Quiero compartir. Ahí está. Muy bien. Por favor, indíquenme si es que se puede ver ¿Se puede ver? Perfecto. Muy gentil. Gracias. Bueno, entonces, vamos a empezar. Violencia contra la familiar y contra la mujer, análisis dogmático jurídico penal, ¿sí? Y voy a hacer unos comentarios al Acuerdo Plenario 9/2019, toda vez que en la ponencia efectuada en relación al Acuerdo Plenario 2019, vamos a poder advertir que hay algunas características del contexto de violencia que se propusieron y que han sido acogidos por el acuerdo plenario. Esto nos va a ayudar a poder entender en qué consiste el contexto de violencia y básicamente el fenómeno criminal. Como he establecido, pues, el contenido de esta ponencia, primero voy a hablar sobre los pronunciamientos de organismos internacionales sobre la violencia contra la mujer en el contexto del COVID-19. Luego de ello voy a señalar algunos puntos respecto a el confinamiento como factor de riesgo en las víctimas de violencia y por qué es que la violencia, el contexto de violencia tiene determinadas características que hacen que el confinamiento termine incrementando el riesgo en las víctimas. Luego voy a hablar sobre el deber estatal de debida diligencia asumido ante la comunidad internacional. Luego voy a tocar algunos pronunciamientos internacionales sobre los límites de aplicación del derecho penal en los
casos de violencia familiar como contra la mujer. Voy a hacer un pequeño repaso sobre los principios reguladores del control penal. Luego de esto voy a tocar cuál es la función de los operadores jurídicos y la dogmática penal. Este punto me parece importante un poco como para desarrollar por qué es que como operadores jurídicos debemos de desarrollar también ámbitos de la dogmática penal. Voy a hacer luego de ello una pequeña estructura en relación a cómo se interpretan las normas. Luego de esto, los ámbitos en que se desarrolla la violencia, algunos breves conceptos de violencia. Y este punto es sumamente importante, la violencia desde el enfoque de un problema de salud pública mundial. Vamos a ver que ya hay pronunciamientos en relación a que la violencia debe ser entendida como un problema de salud pública mundial. Voy a tocar algunos puntos en relación a lo que desarrolla la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a volver un poco al deber de debida diligencia para luego desarrollar cuáles son las características del contexto de violencia y por qué, por último, tenemos que, según mi posición, delimitar el ámbito de aplicación de las normas penales. Ahora bien, ¿qué pronunciamientos se han emitido en relación a el COVID-19 y la violencia contra la mujer? Primero tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta pues ha emitido la resolución número 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos de las Américas. ¿Y qué nos señala? Nos indica que la región se caracteriza por los altos índices de violencia. Indica en su recomendación número 51 que recomienda fortalecer los servicios de respuesta, en particular de la violencia intrafamiliar. Recomienda también, a su vez, reformular los mecanismos tradicionales de respuesta. En relación a la respuesta estatal relativa a la violencia familiar y contra la mujer. ¿Qué es lo que nos señala ONU Mujeres? En el documento emitido Violencia contra las Mujeres, la pandemia en la sombra, declaración de la directora ejecutiva, el 6 de abril del 2020, ¿qué es lo que nos señala? Importante, nos indica que a partir del confinamiento aumenta la otra pandemia. Y la otra pandemia que ha sido ya señalada y definida así por la Organización Mundial de la Salud es justamente la violencia contra las mujeres. Ahora vamos a ver por qué se le denomina pandemia, y esto ya se señalaba que era una pandemia antes del COVID, ¿no? ¿Qué señala ONU Mujeres? Que los estados en esta etapa de confinamiento por parte producido por el COVID han reportado incremento de llamadas por violencia doméstica, y esto también lo vemos en los distintos distritos fiscales. Hay un aumento de llamadas, hay un aumento de casos de violencia, y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué señala también este documento ONU Mujeres, emitido por ONU Mujeres? Que existe un incremento de las peticiones de ayuda como consecuencia de una escalada de violencia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos una de las características que más adelante voy a desarrollar. Al desarrollar los temas de violencia siempre hablan de la escalada de la intensidad de la violencia. Y esto porque vamos a ver que la violencia, dentro del contexto de violencia, una de sus características es la progresividad. ¿Qué señala el documento igualmente? Que el confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad y salud del dinero. Este punto es importante, ¿por qué? Porque después vamos a ver que guarda relación con la resolución ministerial 363-2020 del MINSA,
que señala, emitida pues el 5 de junio del 2020, que señala que en efecto el estrés es uno de los puntos importantes que se viene produciendo dentro de la salud mental de los compatriotas. Para seguir con el documento Violencia contra las Mujeres, la pandemia en la sombra, ¿qué es lo que señala también? Que incluso antes que existiera el COVID, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de derechos humanos más flagrantes y es probable que esta cifra crezca. Por eso es que señala que se debe de solucionar de manera urgente. Y un tercer documento que traigo a colación es el documento COVID-19 y violencia contra la mujer del 7 de abril del 2020, emitido por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué es lo que señala? Indica que, en efecto, y esto lo vamos a desarrollar después, la violencia contra la mujer sigue siendo una gran amenaza para la salud pública mundial. Indica que la violencia contra la mujer tiende a aumentar en cualquier tipo de emergencia. Señala que la probabilidad de las mujeres a estar expuestas a más riesgo aumenta en las mujeres mayores y mujeres con discapacidad. Este punto también lo resalto porque otra de las características de violencia que vamos a ver más adelante son... disculpen. Son las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. Indica también que el estrés aumenta el riesgo en la violencia contra la mujer, ¿no? Y esto, disculpen, nos lleva al siguiente punto: el confinamiento como factor de riesgo en las víctimas de violencia. ¿Y esto por qué se da? Una crisis ocasionada por una pandemia con altos resultados mortales, y el confinamiento inciden negativamente en la salud mental de los compatriotas. Esto incrementa el nivel de estrés de las personas y afecta directamente las relaciones interpersonales, generando problemas psicosociales. Y ustedes me dirán, doctores, pero problemas psicosociales, ¿qué son problemas psicosociales? Si nos remitimos a la Ley de Salud Mental, Ley 30.947, señala que los problemas de salud mental se dividen en dos: problemas psicosociales y trastornos mentales y del comportamiento. Perdón, estoy un poco ronca. Ahora, los problemas psicosociales, ¿qué son? Corresponden a alteración de la estructura dinámica de las relaciones entre las personas. Y los trastornos mentales y del comportamiento son aquellas condiciones mórbidas que sobrevienen afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el comportamiento, el organismo, personalidad o interacción social de forma transitoria o permanente. Entonces vemos aquí que la diferencia entre problemas psicosociales y trastornos mentales es que la primera es una alteración, mientras que la segunda ya es una afectación. Ahora, como decía hace un momento, el enfoque de los casos de violencia como problemas psicosociales ha sido abordado también recientemente por el documento técnico Plan de Salud Mental en el contexto del COVID del Ministerio de Salud, la resolución ministerial 363/2020. Y esto es compatible además con la guía de daño psíquico del Instituto de Medicina Legal, que nos señala que los casos de violencia familiar son un problema de salud mental, entendido como problemas psicosociales. Igualmente también
Lo señala la Organización Mundial de la Salud en el informe sobre salud en el mundo, emitido en el 2001. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el confinamiento trae mayor riesgo en las víctimas de violencia? Porque víctimas y victimarios se desenvuelven en las relaciones interpersonales situados en un contexto de violencia y se encuentran confinados. Y ahora, como se encuentran confinados, establecen sus relaciones interpersonales con determinadas características que posteriormente vamos a ver que agravan por la progresividad y la ciclicidad, agravan el riesgo de las víctimas, toda vez que las víctimas presentan determinadas condiciones de vulnerabilidad. Vamos a ver más adelante eso. Ay, perdón. Bueno, entonces, seguimos. Voy a hablar un poco en este contexto del deber estatal de debida diligencia. Nosotros, en atención a la Convención Belén do Pará, el artículo 7º, hemos asumido el deber estatal de adoptar por todos los medios apropiados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Este deber se encuentra desarrollado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, el famoso caso emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nos señala que la ineficiencia frente a los casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad y promueve la repetición de hechos de violencia en general, ¿no? Asimismo, la sensación de inseguridad en el sistema de administración de justicia. Y en el mismo sentido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en relación al deber estatal de debida diligencia que nos señala, nos indica, un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe solo a la existencia formal de recursos, sino que estos sean idóneos. Ello para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Y aquí resalto que los recursos sean idóneos. Igualmente señala, a pesar del reconocimiento formal y jurídico de los estados de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la gravedad y la prevalencia del problema, así como la respuesta judicial ofrecida. Señala igualmente este informe que el deber de los estados de proveer recursos judiciales no se limita formalmente a ponerlos a disposición de las víctimas, sino que estos sean idóneos. Y esto nuevamente lo resalto porque la idoneidad de la respuesta judicial en relación a este fenómeno criminal la considero relevante y es justamente en lo que radica mi propuesta, que posteriormente la voy a desarrollar un poco más cuando veamos el análisis dogmático. ¿Qué es lo que señala el Comité de Expertas de la MESECBI en su segundo informe en relación al deber estatal de debida diligencia? Indica que preocupa al comité que las instituciones minimicen los delitos de género, incrementando el peligro en el que se encuentran las víctimas. Refiere también que el comité recuerda que en los casos más graves la violencia dentro de la pareja termina con la muerte. Y el riesgo para las mujeres a menudo aumenta después que ellas deciden dejar la relación de violencia en la que viven. Es por eso que es sumamente importante que nosotros identifiquemos el fenómeno criminal cuando nos encontramos ante una víctima que se encuentra en un contexto de violencia. ¿Por qué? Porque el fenómeno criminal se incrementa por la progresividad después de que la víctima ha solicitado tutela estatal y no tiene una respuesta idónea. La víctima, al llegar a casa, en la casa que comparte pues con el agresor, usualmente como represalia, la violencia por la progresividad termina incrementándose y de un 122B
podemos irnos a un 108B de forma inmediata si es que como Estado no tenemos una respuesta adecuada. Siguiendo con el deber estatal de debida diligencia, que nos señala la recomendación número 25 de la CEDAW. Indica que hay 3 obligaciones que son fundamentales en la labor de los estados. La obligación de garantizar que no haya discriminación directa o indirecta contra la mujer. La segunda, mejorar la situación de facto de la mujer adoptando políticas y programas concretos y eficaces. Y la tercera obligación, hacer frente a las relaciones entre los géneros y a la persistencia de los estereotipos basados en el género. Y por último, en relación al deber estatal de debida diligencia, que nos dice la recomendación número 28, nuevamente de la CEDAW, nuevamente nos habla sobre las obligaciones jurídicas de los estados. La primera, la obligación de respetar, que es elaborar leyes, políticas, normas, programas que aborden adecuadamente la violencia contra la mujer, la obligación de proteger, que requiere que los estados protejan a la mujer contra la discriminación, y la obligación de cumplir, que nos desarrolla señala que se requiere que los estados adopten una amplia gama de medidas para asegurar que la mujer y el hombre gocen de los mismos derechos. Igualmente nos indica que estas obligaciones nos entrañan obligaciones en cuanto a medios, pero también obligaciones en cuanto a resultados. ¿Qué significa? Que todo Estado parte debe ser capaz de justificar la pertinencia del medio particular que haya elegido y demostrar que puede lograr un efecto y un resultado deseados. Muy bien, entonces, este punto yo lo resalto, ¿por qué? Porque yo considero que, bueno, ya más adelante lo voy a desarrollar con más profundidad. Se tiene que reservar el derecho penal para el núcleo del fenómeno criminal, ¿no? Es decir, el contexto de violencia delimitado con las características que contiene este, ¿no? Y lo demás debe de desarrollarse de una forma preventiva, conforme lo desarrolla la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Un enfoque terapéutico a aquello que no constituye el contexto de violencia y sus características, y reservar el núcleo del fenómeno criminal, el derecho penal para el núcleo del fenómeno criminal. Ahora lo voy a desarrollar con más detenimiento. Y este punto lo considero sumamente importante. Existen pronunciamientos de organismos internacionales sobre los límites de aplicación del derecho penal en torno a los casos de violencia. Mención explícita. ¿Qué documentos explícitamente señalan al respecto? Primero, la recomendación número 19 de la CEDAW. ¿Qué es lo que indica? En la recomendación número 19 establece, no solo destaca lo señalado en relación a que la violencia contra la mujer es una expresión de una situación de abuso de poder, sino hay un punto que hemos estado pasando por alto que desarrolla la recomendación número 19. Indica que dentro de las medidas necesarias para resolver la violencia familiar deben brindarse sanciones penales solamente para los casos necesarios, así como recursos civiles. Y esto lo vamos a ver dentro de las recomendaciones concretas, la número 24. Señala expresamente así. Eso a mí me llamó mucho la atención porque fue el primer documento que pude advertir que efectivamente nos guiaba hacia reservar el ámbito de aplicación delimitando el núcleo del fenómeno criminal. Indica también que los estados partes tienen que adoptar medidas preventivas, punitivas y correctivas.
medidas jurídicas eficaces, sanciones penales, recursos civiles, etc. Entonces, el derecho penal no es el único medio que debemos utilizar para abordar los casos de violencia. ¿Y esto por qué? Me voy a la observación número 8 del Comité de Derechos del Niño. Esta me parece sumamente relevante. ¿Por qué? Porque nos indica la observación número 8 que en temas de violencia familiar el operador jurídico debe intervenir con mucha cautela, de manera precisa y evitando destruir los lazos familiares. Y esto se le denomina y guarda relación con lo que señala esta observación número 8 en relación al principio del minimis. ¿Qué es lo que nos señala en el fundamento 40 esta observación general? Nos indica expresamente el principio de la protección por igual de niños y adultos contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, no significa que todos los casos que salgan a la luz de castigo corporal de los niños por sus padres tengan que traducirse en el enjuiciamiento de los padres. ¿Qué nos indica el principio del minimis? Señala que justamente en atención a este principio, la ley no se ocupa de asuntos triviales y garantiza que las agresiones leves entre adultos lleguen a los tribunales en circunstancias muy excepcionales. Indica que si bien todas las notificaciones de violencia deben de investigarse adecuadamente y asegurarse la protección de los niños contra daños importantes, el objetivo debe ser poner fin al empleo de los padres de la violencia y otros castigos crueles o degradantes mediante intervenciones de apoyo y educativas y no punitivas. Señala que la situación de dependencia de los niños y la intimidad, característica de las relaciones familiares, exigen que las decisiones de enjuiciar a los padres o intervenir de una manera oficialmente a la familia sea con extremo cuidado. Y por último nos indica esta observación que en la labor de asesoramiento y capacitación de todos los que intervienen en los sistemas de protección de niños y adolescentes, entre ellos la policía, los fiscales y personal judicial, debería subrayarse este enfoque. Y esto guarda relación con la observación número 13 del Comité de Derechos del Niño. ¿Qué nos dice? Que deben de darse medidas apropiadas. Y cuando nos hace alusión al término de apropiadas, indica que existe una amplia variedad de medidas que deben de aplicarse y ser efectivas para prevenir y combatir todas las formas de violencia. Nos señala respecto a la intervención judicial que debe de procurarse que la intervención sea lo menos perjudicial posible. Y en el literal C indica que en la medida de lo posible la intervención judicial debe de ser de carácter preventivo, fomentar activamente un comportamiento positivo y prohibir los comportamientos negativos, enfocarse en procedimientos de justicia restaurativa. Indica que deben de existir los procedimientos penales aplicándose estrictamente para poner fin a la impunidad generalizada a los actos de violencia. Ay, perdón, un ratito que se me ha... a los casos de violencia, indicando que en los casos de violencia, aunque los autores son los cuidadores principales del niño, el criterio restaurativo debe ser preferible a la vía judicial exclusivamente punitiva. Esto nos va llevando a reservar el ámbito de aplicación del derecho penal, básicamente en relación al fenómeno criminal, y posteriormente les voy a mencionar cuál es el fenómeno criminal que considero debemos de abordar y las características de este. ¿Qué conclusiones tenemos con respecto a la mención explícita
que he hecho referencia. En temas de violencia se reserva el uso del derecho penal para los casos más graves, y no necesariamente en atención al daño, ojo, sino en atención a las características del contexto de violencia. En los demás casos se debe enfocar hacia una justicia restaurativa y hacia medidas preventivas conforme el informe de violencia y salud de la Organización Mundial de la Salud. Y respecto a la mención implícita de los límites de aplicación, tenemos, esto lo voy a solamente mencionar, la recomendación número 25 de la CEDAW, el informe de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de las Américas, que justamente hablaba sobre la idoneidad de los recursos, y dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto el caso Ríos versus Venezuela, como el caso del campo algodonero. Ambos nos señalan en relación a la violencia contra la mujer, que no toda agresión contra una mujer contraviene la Convención Belén do Pará. ¿Qué nos señala el caso Ríos versus Venezuela? En este caso es muy interesante. Se trataba de agentes estatales que agredieron físicamente a un grupo de periodistas, entre estas mujeres. ¿Y qué señalaba la Corte Interamericana? ¿Qué señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta oportunidad? Indicó que no se había demostrado que los hechos se basaran en género o sexo de las presuntas víctimas. Indicó que la Corte consideraba que los representantes no explicaron en qué medida los hechos probados por aquellas fueron afectadas y resultaron agraviadas por su condición de mujer. Entonces, esto nos lleva, estas dos, igualmente también lo señaló el caso Campo Algodonero, indicando que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente a una violación de las disposiciones de la Convención Belén do Pará. Entonces vemos con estas dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la calidad de la víctima no corresponde a violencia contra la mujer por su condición de tal, sino hay un elemento adicional que posteriormente lo vamos a ver. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar un poco los principios reguladores del derecho penal, del control penal. Tenemos la función preventiva de la sanción penal, recordando que la pena no debe de ser usada por el Estado de una forma prepotente ni arbitraria, ni tampoco como un medio perturbador de la seguridad ciudadana. Importante, conforme lo desarrollan tanto el doctor Prado Saldarriaga como el doctor Villavicencio Terreros en doctrina, no debe utilizarse la sanción punitiva para atemorizar a la población ni tampoco para fines meramente retribucionistas. Respecto al principio del bien jurídico real, recordar nada más que guarda relación con la exigencia del principio de lesividad. Es importante que, en atención a que toda decisión de criminalización primaria que adopte el Estado sea resultado de la necesidad político-criminal de un interés individual o colectivo de trascendencia. Y esto nos permite evaluar en qué determina y orienta la intervención del control penal en un ámbito concreto de las relaciones sociales. Y esto lo traigo a colación, ¿por qué? Porque ya el Acuerdo Plenario 9 de 2019 nos señala que estos delitos son pluriofensivos. El principio de mínima intervención, que demanda que el Estado solo interfiera en la vida ciudadana cuando sea necesario proteger un bien jurídico, de tal forma que la restricción de derechos solamente se justifica en la medida que sea indispensable para salvaguardar el bien común. Respecto al principio de proporcionalidad de las sanciones, la sanción debe de guardar relación con el daño ocasionado
y el bien jurídico protegido. Esto es, debe ser proporcional al tipo de delito y las circunstancias de su relación. Y en este sentido, vuelvo a acotar en relación a que el Acuerdo Plenario 9 de 2019 nos señala que estos delitos son pluriofensivos y nos indica que son pluriofensivos en atención a las características del contexto de violencia. Igualmente, el principio de legalidad, y el principio de legalidad lo traigo a colación por una de sus garantías, el principio del lex certa. La ley penal debe de ser clara y precisa y la certeza legal acerca de lo delictivo posibilita impedir toda arbitrariedad o abuso de poder por parte del Estado. Perdón, un momentito. Entonces, la conducta punible tiene que ser precisa. Y esta precisión ya ha sido desarrollada en la garantía del lex certa en diversos pronunciamientos. Es más, la Corte Interamericana en el caso Castillo-Petrucci, en su fundamento 21, desarrolló la necesidad de que en la elaboración de los tipos penales sea preciso utilizar los términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Indica que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad. Señala que las normas deben de delimitar estrictamente las conductas delictuosas, si no son violatorias del principio de legalidad. Entonces, esto nos lleva a que el principio de lex certa, como incluso también lo señala en el caso García-Astor versus Perú, nos señala que en la elaboración de tipos penales tiene que existir una clara definición de la conducta incriminada. Es decir, conforme lo señala en el caso García-Astor versus Perú, deben de extremarse las precauciones, debiendo de tenerse una cuidadosa verificación efectiva de la existencia de la conducta ilícita. Señala que debe de observarse la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal. Y en el mismo sentido, nos señaló nuestro Tribunal Constitucional en el caso Marcelo Tineo Silva, la acción de constitucionalidad interpuesta contra estos decretos leyes 26.475 y otros, que en relación a la lex certa indicó que las conductas prohibidas deben de estar claramente delimitadas en la ley y ello pues se le conoce como mandato de determinación, de tal forma que la ilicitud debe ser expresa e inequívoca. Importante que en el caso Chon Vázquez, el Tribunal Constitucional señaló que si bien las limitaciones a los derechos fundamentales solo pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la interpretación de una limitación legalmente impuesta deberá realizarse en términos necesariamente restrictivos. ¿Y a qué me lleva esto? A que la interpretación
del elemento normativo, y bueno, ya lo voy a desarrollar después, el elemento normativo violencia debe de ser necesariamente restrictivo para que sea acorde con los límites del control penal y los pronunciamientos internacionales, de tal forma que una interpretación restrictiva nos va a llevar al equilibrio entre ambos pronunciamientos, tanto internacionales como los he señalado, como de los principios y límites del control penal. Ahora bien, y me preguntarán en todo caso, ¿por qué la necesidad de analizar estos delitos de violencia desde la dogmática penal? Me parece importante hacer acotación respecto a la función de los operadores jurídicos y la dogmática penal, ¿no? El intérprete, el aplicador o crítico debe de averiguar el sentido de la norma y en ello radica la labor de la dogmática jurídico-penal. ¿Y cómo averigua el sentido de la norma? Mediante el tenor literal o su objeto lógico-jurídico. ¿Y esto por qué? La dogmática penal es la actividad científica encaminada al conocimiento sistemático del objeto. De esto es de las normas penales dentro de lo que es el derecho positivo. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar la dogmática penal en el estudio de las normas? Permite una aplicación del derecho penal segura y previsible, subtrae el ordenamiento punitivo de la irracionalidad y la arbitrariedad e improvisación, esto conforme lo señala el doctor Polaino Navarrete, y la importancia radica en que permite precisar los límites de la prohibición de las conductas y una aplicación del derecho penal segura. Es teórica y doctrinal. Sobre este punto, me parece importante acotar cuál es la labor del jurista, cuál es la labor de los operadores jurídicos en relación a la dogmática penal. Gracia Martín señala que el jurista no debe de perderse en las normas jurídicas abstractas, en la reducción de la complejidad social que comporta toda norma jurídica y no debe limitar su función al estudio acrítico de las normas. Su tarea, conforme se señala, es descubrir la realidad social que subyace a las normas jurídicas y enjuiciarlas desde puntos de vista extranormativos. ¿Por qué? Se debe de comprobar si las normas sirven realmente a la satisfacción de los objetivos, esto es, de la política criminal. ¿Por qué? Porque se tiene que ver que efectivamente se compruebe que sirvan a la satisfacción de los objetivos e intereses sociales de la mayoría, o no son más que instrumentos de dominación de grupos minoritarios en perjuicio de la mayoría. ¿Y esto por qué guarda trascendencia y por qué lo traigo a colación con las normas de violencia? ¿Cuál es la importancia del núcleo familiar? La intervención del núcleo familiar, como hemos visto precedentemente, tiene que ser de una forma restrictiva. ¿Y por qué? No solamente porque ya se ha emitido pues, los pronunciamientos restrictivos en relación a lo señalado precedentemente, sino también el decreto legislativo 1408, que es el que fortalece
y previene la violencia en las familias, que ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1443, que es lo que señala que es obligación del Estado, esto lo señala en su artículo 8.1, promover, implementar políticas de fortalecimiento familiar, prevención y gestión de conflictos y la violencia intrafamiliar. Habla de la trascendencia de las familias como núcleo de la sociedad, toda vez que son el primer espacio de afecto y desarrollo integral de sus miembros. Y sus funciones son la formadora, socializadora, de cuidados y protección, de seguridad y protección económica y afectiva. Esto lo desarrolla en su artículo 7º. Esto, y aquí voy a parar un momento para hacer una pausa en este punto. Por eso es importante que desarrollemos una política o una intervención estatal de las familias, reservando el derecho penal solamente para aquello que constituye el fenómeno criminal y que luego lo voy a desarrollar en la segunda parte, justamente porque la familia es el núcleo de nuestra sociedad. Hay situaciones en las que puedan haber conflictos familiares, conforme lo desarrolla también el propio decreto legislativo 1408, por lo que es necesario que diferenciemos una situación de conflicto familiar de una situación de violencia familiar, reservando la aplicación del derecho penal no solo para las situaciones de violencia, sino también para aquellas que se desarrollan dentro de unas características que implican un riesgo mediano o alto. Bueno, voy a hacer un pequeño espacio aquí para hacer una... A ver, acá voy a hacer un pequeño intermedio. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al intermedio. Gracias, doctora Sofía. Gracias, doctora. Con todos los compañeros, si necesitan hacer una pregunta a la ponente, por favor. Si no, nos tomamos los 10 minutos. ¿Le parece bien, doctora? Excelente. Correcto. A los compañeros que tienen su cámara activa se les pide, por favor, hacer clic sobre el icono de cámara. Tiene que salir la línea oblicua, de esa forma desactivamos y no nos vamos a distraer. Por favor, desactivar la cámara. Solamente debe estar la de la ponente y la de la doctora Mariana, que está haciendo de moderadora. Gracias.
A ver, quería comunicarles que pueden hacer sus preguntas por el chat para que la doctora las vaya revisando y ella finalmente, al final de su disertación, pueda contestarlas en la medida de lo posible. Ok, gracias. A ver, se les informa a todos que pueden hacer sus preguntas por el chat al final de la doctora, al final de su conferencia, las irá respondiendo en la medida de lo posible, ¿ya? Por favor, por el chat. Gracias.
Listo. A ver, bueno, seguimos. Muy bien. ¿Se ve ahí, por favor? Indíquenme si se ve, se puede visualizar. Sí, doctora. Ya, Sí, muy doctora. bien. Muchas gracias. Entonces, señalaba hace un momento que debemos reservar el uso del derecho penal para el núcleo del fenómeno criminal, y sobre eso voy a saltar algunos puntos para irme directo a qué es lo que quiero decir. Vamos a hablar
básicamente en relación a tocar el punto de la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Sabemos que la ley 30.364 lo desarrolla en su artículo 6º. El reglamento de la ley 30.364 nos señala pues que profundiza la definición, señalando que esta se da dentro de un contexto de responsabilidad, confianza o poder. ¿Y esto por qué? Porque el legislador ha querido que se protejan relaciones familiares en las que no exista una situación fáctica de dependencia. Que nos señala el Acuerdo Plenario 9/2019 que la violencia contra la mujer se distingue de la que se comete contra los integrantes del grupo familiar, ya sea porque no tenga el mismo móvil, es decir, pues la infracción a un estereotipo de género, o porque la víctima no tenga la condición de mujer. Y sobre este punto, quiero recalcar el recurso de nulidad 2030 del 2019, Lima, de fecha 27 de febrero del 2020, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que ha señalado que para que exista violencia familiar, las lesiones deben de producirse bajo una circunstancia asimétrica en sus relaciones mutuas. Entonces aquí vemos que hay un punto adicional a las lesiones y al contexto que nos señala el reglamento de la ley 30.364. Tiene que haber una circunstancia asimétrica en las relaciones mutuas. Y en el mismo sentido, la misma Sala Penal Permanente ha señalado, de la Suprema, ha señalado en la casación 1424 del 2018, 1, que nos señala que, el feminicidio es el resultado de la expresión última del contexto de violencia familiar, y al momento de desarrollar la violencia familiar, nos señala que tiene que haber una relación de asimetría de poder y vulnerabilidad. Y esto es a lo que me refería cuando señalaba que tenemos que reservar el uso del derecho penal para el fenómeno criminal. Entonces, ¿cómo es que debemos de comprender este contexto? Asimetría en la relación. Y aquí me voy al enfoque de violencia como un problema de salud pública mundial, que nos señala voy a abreviar un poco con respecto a esto. La Organización Mundial de la Salud, en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud, destacó que el problema a la violencia como un problema mundial de salud pública. Ya habíamos visto que justamente por eso se le señala que comulga con la pandemia del COVID, ¿no? En efecto, ha señalado que en este documento, Informe Mundial sobre Violencia y Salud, la necesidad de un enfoque interdisciplinario. Indica que la violencia tiene que desarrollarse desde una perspectiva de la salud pública que se basa en los requisitos rigurosos del método científico. Indica que el campo de la salud pública ha pasado a ser un recurso valioso en la respuesta de la violencia. Indica también que la violencia se puede prevenir. Refiere que cada sector tiene un papel importante que desempeñar al abordar el problema de la violencia. ¿Y por qué toco este punto? Porque una de las herramientas que considero útiles para desarrollar el fenómeno criminal la destaco desde la psicología. Posteriormente vamos a ver cómo es que la psicología ya ha desarrollado, y los manuales y guías de violencia ha desarrollado que la violencia tiene determinadas características. Bueno, que ahora vamos a verlas en breve. ¿Qué ha señalado el Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la Organización Mundial de la Salud? Indica que nos da una definición de violencia y la define
que ha sido también recogida por el Acuerdo Plenario 9/2019 como el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo u otra persona o un grupo de comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos de desarrollo o lesiones. Indica que la inclusión de la palabra poder, además de la frase uso de la fuerza física, dan cabida a los actos que son resultado de una relación de poder. Señala este documento que decir uso del poder sirve también para incluir el descuido por los actos por omisión. Indica que debe entenderse, por tanto, el uso intencional de la fuerza física o poder físico. Y en el mismo sentido, ha desarrollado la Organización Panamericana de la Salud en el modelo de leyes políticas sobre violencia familiar, intrafamiliar contra las mujeres, que es un documento de trabajo utilizado como referencia para las actividades a desarrollarse tras el marco jurídico de la implementación de la CEDAW y Convención Belén do Pará. Nos dice lo mismo, que la violencia intrafamiliar se da en una situación de relación de poder. Y cuando nos habla de la violencia intrafamiliar, señala que se incluye una diversa gama de tipos de abusos. ¿Y esto por qué? Cuando se habla de violencia, estamos advirtiendo que aquí hay una situación de desequilibrio de poder que es coincidente con lo que señala el recurso de nulidad 2030 y la casación de la Sala Penal Permanente de la Suprema y la casación hecha referencia. Tiene que haber un desequilibrio de poder. Este desequilibrio de poder se da en atención a dos características del contexto de violencia: la verticalidad y las condiciones de vulnerabilidad. Esto es lo que desarrolla un desequilibrio de poder que hace que se torne esa relación interpersonal en abusiva. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de identificar según lo que considero yo en una relación interpersonal en la que se ha causado lesiones? Identificar el contexto en el que se desarrollan esto es un contexto de violencia. Para que exista abuso de poder, tiene que existir condiciones de vulnerabilidad de la víctima y dominio por parte del agresor. Ahora vamos a ver estas características. Y este punto lo voy a tocar muy puntualmente, que es bastante relevante. El informe provisional del relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, emitido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala la importancia de la prohibición de la tortura en el contexto de violencia doméstica. Indica, igualmente como lo he señalado anteriormente, que la violencia doméstica abarca una amplia variedad de conductas abusivas que van desde la negligencia reprochable y el comportamiento abusivo, coercitivo o excesivamente controlador, encaminado a aislar, humillar, intimidar, subordinar a una persona hasta diversas formas de violencia física, abuso sexual o incluso asesinato. Entonces, este es el enfoque. Vamos a ver que una de las características del contexto de violencia corresponde a la motivación destructiva. ¿Y qué es la motivación destructiva? El agente infunde pánico a la víctima por medio de sus explosiones de ira para poder someterla, de tal forma que las lesiones, en lo que es en el caso de las conductas típicas de lesiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, se dan a fin de someter a la víctima. El objetivo del agresor es someter a la víctima, y si es que la víctima no se somete, es allí que es lesionada como castigo. Y esto guarda relación con este enfoque de la violencia a partir de la tortura y otros tratos o temas crueles, inhumanos y degradantes. Indica este informe
que la violencia doméstica suele situarse en la categoría de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que no es un hecho excepcional ni un asunto de menor importancia, sino que se trata de una de las principales causas de violencia, humillación y muerte de todo el mundo, cuya magnitud es prácticamente comparable con los casos de asesinato y abuso provocados por conflictos armados. Entonces, este es el núcleo de nuestro fenómeno criminal. Constituye, y por eso es que se señala que afecta a los derechos humanos. Y esto es porque el agresor tiene, y ahora lo vamos a ver posteriormente, el objetivo del agresor es vulnerar la personalidad de la víctima. Indica el documento que es importante en el ámbito de la violencia doméstica distinguir entre el análisis sustantivo en torno a si dicha violencia constituye tortura y malos tratos. Hace referencia a que cuando se señala sobre la impotencia significa que una persona está bajo la dominación o sometida al control del autor de los actos y que no puede ésta resistir o evitar de forma efectiva que le cause dolor o sufrimiento. Y esto guarda relación con el recurso de nulidad 2030, que habla justamente sobre el desequilibrio de poder, un desequilibrio en la relación, y esto se da en atención a las condiciones de vulnerabilidad de la víctima. Señala el informe que el carácter abusivo, por definición, hace que siempre constituya una violación que atenta contra la dignidad humana. Y señala que, en efecto, la violencia doméstica siempre equivale, por tanto, a tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes y tortura. Entonces nos vamos aquí al cómo reconocer un contexto de violencia. Vamos primero a los ámbitos de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, conforme hemos señalado, se puede desarrollar en el ámbito público, privado o estatal. El que más nos llama la atención y que tiene reforzada la política estatal en atención a dónde se desarrolla es en el ámbito privado. Entonces, en el ámbito privado se tienen pues determinadas, el contexto de violencia en atención a determinadas relaciones sentimentales, familiares, otros, ¿no? Y acá vemos que contiene la discriminación estructural. La discriminación estructural es lo que se le denomina la infracción al estereotipo de género, que son las creencias implantadas en la sociedad que discriminan a la mujer en este caso, ¿no? Entonces vemos aquí que en el ámbito privado se da el contexto de violencia. Y aquí vemos, este contexto de violencia tiene determinadas características, que es de las que les he venido hablando en relación al fenómeno criminal. El Acuerdo Plenario 9-2019 ha reconocido algunas de estas características y se las voy a detallar brevemente en relación a cómo es que las he obtenido. En principio, como les señalaba inicialmente, en atención a la búsqueda de una dogmática penal y de la garantía del Exerta, he podido profundizar en relación a conocimientos extranormativos a partir de manuales y guías de violencia, de psicología forense nacionales e internacionales. Y es allí que he podido rescatar diversas características del contexto de violencia. La primera es la verticalidad. La verticalidad ha sido reconocida en el Acuerdo Plenario 9-2019, en su fundamento 22, y la vamos a poder advertir también en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1323, que modifica diversas normas del Código Penal en atención a las normas a los tipos penales de violencia, e incluso es el que
criminaliza el artículo 122b, las agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿En qué consiste la verticalidad? En atención a la verticalidad existe sometimiento de la víctima para con la voluntad del agresor. La segunda característica corresponde a la motivación destructiva, que es la que enlazaba yo en relación al enfoque de tortura y tratos crueles. ¿Dónde se encuentra la motivación destructiva? Se ha sido señalada en el fundamento 22 del Acuerdo Plenario 9/2019. ¿Y en qué consiste? El móvil del agresor está orientado a anular la capacidad de decisión y autonomía de la víctima mediante el pánico. Como señalábamos, ello es lo que en violencia contra la mujer se denomina estereotipos de género, en relación a que le impone el cumplimiento de determinados patrones impuestos por el agresor, de tal forma que las agresiones son el medio para manipular y amoldar el comportamiento de la víctima mediante el pánico. Y justamente en atención a esta característica es que señalo yo que vulnera los derechos humanos. Ahora bien, y en atención a ello se afecta el libre desarrollo de la personalidad. Y es justamente ¿por qué? Porque va contra el núcleo de la personalidad de la víctima. Una tercera característica que la podemos encontrar en el informe de legítima defensa para mujeres víctimas de violencia, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también ha sido recogida en el fundamento 41 del Acuerdo Plenario 9/2019, es la ciclicidad. ¿Y qué es la ciclicidad? La violencia está constituida por etapas cíclicas de intensa violencia y profundas demostraciones de afecto en forma de manipulación. Y estas etapas cíclicas son las que generan confusión en la víctima y lo que los psicólogos denominan una trampa psicológica. A partir de esta característica se crea un vínculo de dependencia entre víctima y victimario, y por ello la víctima justifica la violencia sin percatarse el contexto en el que se encuentra, hasta que éste ha avanzado a un punto en el que le sobredimensiona y tiene que pedir la intervención del Estado. Luego es manipulada por el agresor en atención al vínculo afectivo familiar que los une y se retracta. Y es en atención a esta característica que nosotros como operadores jurídicos tenemos muchos problemas al abordar los casos de violencia. Y es muy importante que identifiquemos en la fase en la que se encuentra esta dinámica de relación, porque después de, bueno, estas son tres fases. La primera es acumulación de tensión, la segunda es explosión de tensión y luego la reconciliación. Cuando la víctima se encuentra en la explosión de tensión, es allí que nos van a brindar toda la información en relación al contexto en el que se encuentra. Pero inmediatamente después viene la etapa de reconciliación. Y es por ello que las víctimas dejan de concurrir, ya no se someten a la investigación, justamente porque ya ha pasado a esta siguiente fase. Es en tal sentido que yo considero que es importante que esta característica del contexto de violencia la conozcamos, para que cuando advirtamos que estamos en la segunda etapa podamos reunir todo nuestro material probatorio, porque va a seguir la siguiente etapa y ya no vamos a poder tener una víctima predispuesta a declarar. Va a entorpecer la investigación. Bueno, y una cuarta característica lo constituye la progresividad. La violencia es peligrosa porque se intensifica de una forma progresiva, tanto en modo como en intensidad. Y esta progresividad es lo que justifica la intervención estatal. ¿Dónde la encontramos, esta característica? En la psicología la encontramos en el modelo de escalada de violencia. Al momento de revisar las guías y manuales de violencia, vamos a poder encontrar que esta característica está desarrollada así,
como el modelo de escala de violencia y que señala que la violencia avanza en espiral. Igualmente vamos a encontrarla en la exposición de motivos del decreto legislativo 1323 y, muy importante, el recurso de nulidad 1865-2015 Huancavelica de la Sala Penal Transitoria de la Suprema. Además, la progresividad la vamos a encontrar en los antecedentes legislativos de la ley 30.710 que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena para los delitos de violencia. Y también en el segundo informe de seguimiento e implementación de las recomendaciones del Comité de Expertos en el ICEPI. Esta es la cuarta característica. Y una quinta y última característica son las condiciones de vulnerabilidad que les estaba señalando precedentemente. Y estas condiciones de vulnerabilidad que nos señalan que existen factores que generan las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, la cual es aprovechada por el agresor. Estas condiciones de vulnerabilidad pueden ser tanto físicas como emocionales, psicológicas, sociales o económicas. Y es lo que permiten que el agresor someta a la víctima. ¿Dónde encontramos esta característica? Dentro de los antecedentes legislativos de la ley 30.364, los antecedentes de la ley 30.710, el proyecto de ley 72/2016, y en el mismo inciso segundo del artículo 4 del reglamento de la ley 30.364. Es así como si nosotros exploramos las lesiones en las que se produce y el contexto de las lesiones en las que se produce en atención a estas características, vamos a poder determinar que en efecto nos encontramos ante el fenómeno criminal. Es así que la propuesta se encuentra orientada en relación a que no solamente por la psicología han sido recogidas estas características del contexto de violencia y son justamente estas características las que delimitan la necesidad de la intervención del control penal cuando se dan las lesiones o cuando se da el daño producido a la víctima en esta situación. Y es la verticalidad y las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas las que producen el encaje que hace que este contexto de violencia sea altamente destructivo para las víctimas. Y es en atención a ello que la propuesta está orientada a delimitar el ámbito de aplicación para el fenómeno criminal que estamos buscando. Entonces, la propuesta está orientada a el equilibrio. Esto es, si nosotros estamos distraídos en atender casos que no son de gravedad, y no gravedad en el entendido del daño producido, sino el contexto en el que se desarrolla la víctima, que es lo que se le denomina la trampa psicológica, el contexto de coerción de la víctima y victimario en el que la víctima no puede ejercer sus derechos. Si nosotros identificamos que en efecto la víctima se encuentra en este contexto, vamos a poder utilizar la norma penal de tal forma que podemos evitar que se incremente el riesgo. ¿Y esto qué significa? Explorar a la víctima, explorar la relación interpersonal en atención a las características que se han propuesto para poder identificar el fenómeno criminal. Y esa es justamente la propuesta en relación a las características del fenómeno criminal, para que nosotros, cuando podamos investigar o podamos interrogar a la víctima y victimario, así como testigos, no nos limitemos solamente a la existencia de las lesiones producidas, sino exploremos en atención a cada característica que se da en atención al contexto de violencia, y podemos identificar con mayor precisión el fenómeno criminal. Bueno, eso es todo por mi parte. Quedo atenta a cualquier pregunta. Y les agradezco pues la
su presencia. Si tuvieran... A ver, voy a responder algunas preguntas por aquí. No sé si algunas personas han hecho sus consultas por el chat. Doctora, no sé Sí, si las puede ir justo contestando. estoy viendo por aquí. Sí, doctora, a ver. Déjeme ver. Respecto a la pregunta del doctor Nunto Vázquez, en relación a si la norma vigente de violencia familiar es idónea para contrarrestar la violencia familiar, yo considero que, bueno, conforme lo señalaba precedentemente, se contrarresta la violencia no solamente a partir de la sanción, sino también a partir de la prevención. Y la prevención orientada, conforme lo señalan los organismos internacionales, a un enfoque terapéutico. Entonces, sí considero que sí es idónea la norma penal para, sí le damos una interpretación restrictiva para identificar el núcleo del fenómeno criminal con las características del contexto de violencia que he señalado. Mientras que para aquellas situaciones en las que no son violencia y constituyen un conflicto, sí se puede, toda vez que un conflicto puede devenir posteriormente en un contexto de violencia, sí se puede dar un abordaje terapéutico para que no llegue a una situación de abuso de poder por parte de uno de los integrantes del grupo familiar. A ver, ¿qué otra pregunta por acá? Doctora Núñez Macías señala, en los casos de menores de edad, usted indica que se debe priorizar la atención preventiva y restaurativa. Siendo así, se debe investigar todas las denuncias en su agravio, así no sean de gravedad, teniendo en cuenta que en el proceso penal implica someter al niño adolescente a los procedimientos a veces agotadores y declaraciones y pericias. Y sobre todo porque se tendrá una confrontación con sus progenitores. Sí, bueno, básicamente no lo señalo yo, sino lo señala la observación general número 8 y la observación general número 13 del Comité de Derechos del Niño. Y de la misma forma también lo señala la recomendación general número 19 de la MESEG, de la CEDAW, perdón, que el enfoque tiene que ser restrictivo respecto al uso del derecho penal, ¿no? En relación a ello, considero que si es que nos encontramos ante el fenómeno criminal, esto es, ante un contexto que reviste estas características, sí es necesario que intervenga el derecho penal sustrayendo también, sancionando y sustrayendo también al agresor del contexto en el que se encuentra. Porque si es que nos encontramos en un contexto con estas características, es altamente probable de que el riesgo de la víctima, si es que existe una intervención inadecuada por parte del Estado, se incremente. Es en atención a ello que por eso es que se propone las características del fenómeno criminal para que podamos identificar bien el fenómeno criminal y para lo demás que pueda darse un abordaje de una forma terapéutica. A ver, ¿qué otra pregunta? La doctora Nontol Díaz. De acuerdo a su punto de vista, ¿cree que realmente la imposición de la pena privativa de libertad permitirá prevenir, erradicar y sancionar los actos de violencia que se dan dentro del contexto familiar? Bueno, esta es una pregunta interesante
Y en realidad sí, yo estoy de acuerdo con la emisión de la ley 30.710 en relación a la pena efectiva para los delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pero bajo una interpretación restrictiva. Si hablamos de que se aplica a este fenómeno criminal que tiene gravedad, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en esa situación y en ese contexto, por las características del fenómeno criminal, sí considero que es necesario que el Estado intervenga de una forma drástica. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una situación de riesgo. A ver, ¿qué otra pregunta más? El acuerdo plenario habla de un contexto de violencia y la doctrina también habla de verticalidad, ciclicidad, progresividad. Ellas se deben de presentar en forma concurrente. Por ejemplo, si hablamos de un hecho único entre hermanos, tendríamos que abordarlo con el artículo 122b. Muy interesante esta pregunta, porque cuando varios me han preguntado si es que cuando yo hago referencia a la ciclicidad, esto significa que tienen que haber lesiones previas. Esto no es así. Cuando se señala de la ciclicidad, lo que se propone es que existan explosiones de ira previas. ¿Qué es lo que pasa? Que el agresor manipula a la víctima en atención a explosiones de ira, que no necesariamente tienen que traducirse en lesiones físicas. Cuando un agresor somete a un contexto de violencia a su víctima, la somete a explosiones de ira, tales como puñetes en la pared, gritos, invadiendo su espacio personal, haciéndola, pues, logrando su sometimiento. Son múltiples las formas de explosiones de ira en las que el agresor logra el dominio de su víctima. No necesariamente tiene que ser una lesión física. Esto es cuando hablamos de un hecho único, tipificamos en efecto el daño producido, pero considero yo que tenemos que irnos al contexto de relación previo, ¿no? De tal forma, estas explosiones de ira logran el sometimiento de la víctima. La víctima está atemorizada porque considera que el agresor tiene determinadas explosiones de ira que en realidad la víctima, si no se somete, termina siendo agraviada justamente en atención a esta dinámica de abuso de poder. Esto es interesante en relación a si es que podemos hablar de un hecho único entre hermanos. Sí, por supuesto que sí, pero tendríamos que advertir que la víctima tiene determinadas condiciones de vulnerabilidad, porque si es que no tiene determinadas condiciones de vulnerabilidad, no podríamos determinar de que nos encontramos ante una situación de desequilibrio en la relación. En muchas oportunidades, en las pericias psicológicas van a poder advertir que las víctimas usualmente tienen, dentro de las condiciones de vulnerabilidad, determinados rasgos psicológicos que pueden a ustedes advertir que nos encontramos ante una víctima de violencia. Normalmente tienen la autoestima baja, tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de depresión. Una víctima de violencia, dentro de las condiciones de vulnerabilidad psicológica, no tiene los recursos de afronte para poder defenderse. Y es allí donde se produce el desequilibrio en la relación dentro de las condiciones de vulnerabilidad psicológicas, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta más?
Doctor Jaime Arrasco Cato pregunta si la violencia familiar se produjo en un contexto de COVID y tanto la pericia psicológica como las declaraciones de las partes acreditan la existencia de un problema psicosocial como causa u origen de la violencia investigada. ¿Qué es lo que estimo recomienda como actuación del fiscal especializado? Bueno, en realidad me gustaría que me detalle un poco más al respecto en relación a lo que dice la pericia psicológica. Es importante, en la guía de evaluación psicológica forense se señala que el objeto de la guía no solamente es señalarnos si es que existe lesión psicológica por parte de la víctima, sino también identificar si estamos ante una situación, ante un contexto de violencia o una situación de conflicto familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero importante que en todo caso lo pidamos a los psicólogos forenses al momento de evaluar los casos de violencia familiar cuando tenemos ese tipo de dudas. El doctor Morales de la Cruz pregunta, ¿es posible entender un concepto unívoco de contexto familiar cuando la agresión se da contra una mujer o un integrante del grupo familiar, en el entendido que la primera se da en base a un estereotipo de género y en el segundo pareciera que lo que se pretende es evitar que las familias se conviertan en caldo de cultivo de futuras agresiones? Bueno, con respecto a, sí, en efecto, la violencia contra la mujer se da en atención a la infracción de un estereotipo de género, pero recordar que conforme se ha desarrollado y incluso pues lo ha señalado ya el recurso de nulidad hecho referencia, no solamente hace falta la agresión producida entre los familiares, sino que esta se produzca en una situación de desequilibrio de poder para que se pueda determinar que en efecto hay abuso. Es por ello que este elemento adicional es necesario que lo incorporemos en el análisis de las lesiones producidas en los contextos de violencia familiar o los contextos familiares, ¿no? ¿Cómo determinar la violencia contra la mujer por su condición de tal? La violencia contra la mujer, cuando nos señala por su condición de tal, ya lo desarrolla el Acuerdo Plenario 9/2019 en relación a que constituye la infracción de un estereotipo de género. Esto es cuando la mujer es agredida en atención a lo que constituye discriminación estructural. ¿Y qué significa esto? Existen determinados... la infracción o estereotipo de género son creencias que se encuentran implantadas en la sociedad que discriminan a la mujer. Eso es lo que se entiende por violencia contra la mujer por su condición de tal. El doctor Bazán Correa. Dentro del contexto, ¿de qué contexto jurídico podemos evaluar las lesiones de un certificado médico legal para determinar si se dieron o no dentro de un contexto de violencia familiar? Ello porque muchas veces ha sucedido que la supuesta agraviada se ocasionó dicha lesión y no la ocasionó el agresor. En ese sentido, considero importante la pericia psicológica, en principio, tomar la declaración de la víctima y explorar el contexto de si existe o no relación de poder, ¿no? Esto es la condición de vulnerabilidad de la víctima o no. Si es que existen dudas en relación a las características del contexto de violencia y no es una persona a la cual se le puede explorar bien las características del contexto, considero necesario que se realice una pericia psicológica a la víctima para determinar si en efecto tiene indicadores de ser víctima de violencia familiar. Y, o en todo caso, se deslinde por parte de la
del psicólogo forense a efectos que señale si es que la dinámica de relación se da en atención a un conflicto familiar que es distinto. A ver, ¿qué otra pregunta más? La doctora Melissa Balta Navarro. En la violencia contra los integrantes del grupo familiar en una relación de responsabilidad o confianza, ¿se puede exigir verticalidad y progresividad? La violencia contra los integrantes del grupo familiar se da, pues, conforme lo señala la ley y el reglamento, en una relación de confianza, responsabilidad o poder. Según lo señalado en el Acuerdo Plenario 9 de 2019, en relación a las características del contexto y también al recurso de nulidad, hecho referencia a esta relación de confianza, esta relación de responsabilidad o relación de poder, tiene que interpretarse en relación a este elemento adicional. Esto es el desequilibrio de la relación para que resulte típico. Si no existe una lesión en un contexto de abuso, de desequilibrio de poder, entonces no estamos hablando de una situación de condiciones de vulnerabilidad. Recordemos que la violencia contra la mujer o la violencia contra los integrantes del grupo familiar son manifestaciones de la violencia. Y la violencia, conforme lo señala la Organización Mundial de la Salud, se da en una situación de abuso en la relación. Entonces, si es que es una relación interpares, no podríamos hablar de una situación de abuso. Tiene que haber un desequilibrio en la relación en la que exista una relación abusiva de una persona para con otra para que sea típica la conducta. Y por último, a ver, una última pregunta. ¿Un primer hecho de violencia es posible de ser sancionado o siempre debe acreditarse la ciclicidad de las agresiones? Conforme desarrollaba hace un momento, cuando se señala en relación a la ciclicidad, no necesariamente significa que tengan que haber daño anterior o a la integridad física o psicológica, bueno, a la integridad física de la víctima. Esto es, no tienen que existir lesiones anteriores, sino un contexto de coerción en el que la víctima, por medio de explosiones de ira, recordemos pues la segunda etapa de la violencia, infunde el suficiente miedo en la víctima, el agresor infunda suficiente miedo en la víctima como para poder someterla. Es en atención a ello que cuando hablamos de la ciclicidad, lo que tenemos que explorar son las etapas cíclicas de explosiones de ira por parte del agresor que puedan infundir el suficiente miedo, pánico en la víctima como para lograr someterla y anularle la voluntad. Es en atención a ello que no necesariamente tenemos que preguntar o explorar si existen agresiones anteriores, sino si existen explosiones de ira anteriores que le infunden el pánico a la víctima como para someterla. Bueno, doctores, eso es todo por mi parte. Yo quiero agradecerles la presencia e igualmente agradecerles la invitación y el enfoque pues propuesto en relación a la interpretación de las normas. Muchas gracias por la invitación y en lo que quedo pues a su disposición en lo futuro pues por intermedio de vuestra distrito fiscal para las respuestas correspondientes en atención a cualquier duda. Muchas gracias. Gracias, doctora. Queremos agradecerle su excelente disertación el día de hoy. Sé que han quedado muchas preguntas por resolver o por contestar. En todo caso, ya dejará su número de celular para cualquier absolución de las mismas, ¿no? Ahora dejamos en el uso de la palabra a la doctora Giovanna del Río Carreño, presidenta de la unidad académica de nuestro distrito fiscal, para el cierre de este evento y las palabras de despedida respectivas. Gracias. Gracias. Doctora Giovanna. Buenas tardes. Doctora Carmen Graciela Miranda Vidaurre, fiscal superior. Doctora Mariana Vázquez Figueroa, fiscal superior. Doctora Hilda Sofía Rivas La Madrid, nuestra ponente del día de hoy.
y señores fiscales y personal administrativo que están presentes. Agradecemos a la doctora Sofía Rivas porque nos ha dedicado parte de su tiempo para exponernos sobre el tema de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Resaltamos en esta oportunidad que la doctora ha explicado que este problema requiere de una respuesta del Estado desde diversos enfoques, no solo el penal, porque sabemos que el penal debe ser aplicado en los casos más graves, que la prevención es muy importante y que debe darse un enfoque multidisciplinario, prevaleciendo el aspecto educativo, el aspecto de la justicia restaurativa, ¿no? Y creemos que sobre esta parte del tema del enfoque multidisciplinario todavía hay muchísimo que hacer, pero para poder hacer algo siempre es necesario conocer, y eso es lo que ha sucedido esta tarde. Y es por eso que reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora por habernos permitido conocer un poco más acerca del tema. Y bueno, sin nada más que decir, te agradezco nuevamente, doctora, y doy por concluida esta tarde de capacitación. Gracias. Muchas gracias, con todo gusto. Bueno, en ese caso damos por